Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Estamos iniciando semana en este lunes 23 de noviembre. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Nuestros equipos han recolectado la información más relevante, lo que ha acontecido en esta jornada, y a continuación se lo vamos a presentar. Empezamos con los titulares. Se salvan de morir, pero pierden todas sus pertenencias luego que alud cayera sobre su vivienda. Ministerio de Finanzas sin dinero suficiente para trasladar fondos a instituciones de gobierno. Autoridades consideran que crisis se debe a baja recaudación. Médicos y estudiantes salen a las calles en demanda de medicamentos e insumos para Red Hospitalaria Nacional. Comenzar a evaluar a los pacientes, y si hay pacientes que están acá en el hospital que no se les va a poder realizar su examen porque no hay, se les va a tener que dar egreso. Mientras tanto, en Hospital Roosevelt se cumplen 14 días del cierre de consulta externa. Presidencia ordena destitución del subdirector de inteligencia Oscar Germán Platero después de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Pese a que no existen datos reales, denuncian incremento de acoso callejero contra mujeres. Colectivo propone crear observatorio para evidenciar estos actos. Necesitaríamos un aproximado de 1.000 millones más para poder satisfacer completamente las necesidades de seguridad. De esta forma justifica Gobernación actuación contra delincuencia. En el tema de la semana hablaremos sobre retos y desafíos en seguridad. Francia realiza nuevos ataques contra bases de Estado Islámico, esta vez en Irak. Este miércoles 25 iniciarán los cuartos de final de la Liga Primera División del Fútbol Nacional. Las lluvias continuarán afectando el territorio nacional hasta el día miércoles. Más detalles del clima aquí en Telediario. Empezamos abordando el tema de salud, y es que médicos del Hospital San Juan de Dios manifestaron su descontento por la crisis hospitalaria. Demandan al Estado que garantice la salud de los guatemaltecos abasteciendo de medicamentos e insumos los hospitales nacionales. Hemos sido amenazados desde ayer hasta hoy por nuestras autoridades ministeriales que está prohibida la asistencia de trabajadores hospitalarios a esta caminata. Esta sería la razón por la que posiblemente no participaron la mayoría de galenos, pues la convocatoria fue a nivel nacional, pero la respuesta fue mínima. Invitamos a todos los médicos, pero hay gente que cuida sus puestos. Entonces, ese es el problema. Se están quejando de que en el hospital de Antigua, Escuintla y cualquiera de las redes hospitalarias no tienen insumos. Aquí es donde los queremos ver. La marcha estuvo acuerpada por algunos estudiantes de la USAC, quienes salieron desde el Centro Universitario Metropolitano en la zona 11, y algunos pacientes del centro asistencial, quienes han vivido en carne propia la incertidumbre en su salud por no contar con tratamientos. En el hospital ya no hay medicamentos, ya no podemos continuar así, somos gente productiva para Guatemala y sin embargo nos estamos muriendo, porque si no tomamos nuestro medicamento volvemos a enfermarnos y definitivamente nuestro futuro seguro sería un ataúd. Tratamos de conocer la posición del Ministerio de Salud a través del Departamento de Comunicación, pero no respondieron a nuestra llamada. Telediario, información actual. Bueno, y es que los médicos no manifestaron en solitario pidiendo recursos para el sistema de salud. Fueron respaldados por estudiantes, pacientes y también el Colegio de Médicos.
y aunque se había anunciado que entre las acciones que tomarían los médicos sería pedir colaboración en las calles para lograr comprar algunos medicamentos e insumos, no se realizó, según médicos porque se han malinterpretado sus intenciones. Además refirieron que la solicitud del resurgimiento de los patronatos en el Hospital General no es con el fin de abrir las puertas a la privatización, sino por la figura jurídica de la que ellos carecen. No se han dado el dinero que se necesitaba todavía en este momento. Por eso es que estamos en lucha. No estamos en lucha por cuestiones laborales, estamos en lucha por conseguir insumos y porque la gente tenga una calidad de vida y que los insumos sean para todo el año. Pero la crisis vivida es sin precedentes, según el Colegio de Médicos, que hoy apoyó la convocatoria. El sistema desde hace 20 años que se ha venido desboronando hasta cayendo a una crisis que nunca habíamos visto, ¿verdad? Pero que tampoco es la forma o que los médicos tengamos necesidad de hacer ese tipo de manifestaciones, porque nosotros nos dedicamos a la atención del paciente. Pero también es una realidad que si no tenemos recursos, ¿qué le podemos ofrecer a la población? Autoridades realizan los esfuerzos para estabilizar el sistema de salud, según indican. La planificación del ministerio anterior, pues evidentemente causó problemas, se toparon los techos presupuestarios. Eso ha impedido que aunque se cuente con el dinero, pueda utilizarse. Son cuestiones administrativas, no es falta de actividad de parte del ministro o del presidente. Mientras tanto, los médicos anuncian que continuarán con actividades para ayudar a reanimar a su hospital, que se encuentra en agonía según lo describen. Telediario, información actual. El Ministerio de Salud tiene un plazo de 2 días para abastecer de medicamentos básicos al Hospital Roosevelt, cuyas consultas externas se encuentran cerradas. Así lo hizo saber este lunes el cuerpo médico de ese nosocomio. Más de 3 semanas ha permanecido cerrada la consulta externa del Hospital Roosevelt y muchos son los guatemaltecos que se han visto afectados por esta situación. Los médicos del nosocomio se pronunciaron al respecto y de nueva cuenta manifestaron su preocupación por la falta de insumos, asegurando que a causa de la problemática podrían verse obligados a sacar del centro asistencial a todas aquellas personas que consideren no requieren de hospitalización. Lo que queremos es que el ministerio se haga responsable y que obviamente traslade los fondos en esta semana para poder comenzar a abastecernos nosotros. Si no, pues vamos a tener que aumentar las medidas, y una de las medidas que vamos a tomar es, como bien decía usted, comenzar a evaluar a los pacientes, y si hay pacientes que están acá en el hospital que no se les va a poder realizar su examen porque no hay, se les va a tener que dar egreso. Médicos del centro asistencial afirmaron que los insumos con los que cuenta el nosocomio no son suficientes. A esto agregan la carencia de 10 medicamentos catalogados como esenciales. Los insumos que han ingresado son en poca cantidad, que no satisface las necesidades promedio, más o menos para una semana en algunos casos, ¿verdad? Y hay muchos otros en cero, en medicamentos esenciales, por decir un nombre, adrenalina. Adrenalina es un medicamento que se requiere sí o sí para atender pacientes en estado crítico, en pacientes con paro cardiorrespiratorio, como por ejemplo, no hay pañales, no hay algunos otros medicamentos o enseres básicos que el hospital necesita. Ante la situación, autoridades del organismo ejecutivo se pronunciaron. Esta es una situación que ha sido acumulada de varios años atrás, y de manera que nosotros esperamos que en varios lugares surjan situaciones donde los médicos, el personal paramédico, ante la falta de insumos, pues tiene que llegar a estas lamentables medidas, pero no es que no se le ponga atención del gobierno, sino que hay escasez de recursos y se están haciendo esfuerzos extraordinarios para tratar de atenderlo. Es de mencionar que el personal médico del Hospital Roosevelt dio un plazo de 48 horas para que las autoridades hagan algo al respecto. Telediario, información actual. Y pese a que la semana pasada fue anunciado por el Ministerio de Finanzas el traslado de 60 millones de quetzales a los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios para lograr paliar en parte la crisis de los centros asistenciales, los médicos aseguran que hasta el momento no se refleja en el abastecimiento la inyección de estos recursos. Cabe mencionar que el Hospital General mantiene una deuda superior a 100 millones de quetzales, mientras que el Roosevelt supera los 110. Esperan que agilicen las gestiones administrativas que les generen las condiciones mínimas para prestar atención.
Hablemos de otro tema. Ruidos inusuales y retumbos permitieron a una familia de la colonia Santa Marta en Jocotales, zona 6, salvar la vida. Y es que su casa quedó soterrada al derrumbarse un muro a causa de la constante lluvia. Los retumbos y el desprendimiento de un muro de contención alertó a la familia Camel Sigualip, que apenas pudo salvar su vida ante un deslave que soterró lo poco que tenían en el lote 10, sector 2, Santa Marta 2, final de Jocotales, Chinautla. Son mis abuelitos los que viven en esa casa, pero ahorita por el momento no hay nadie lastimado. Sí, eso fue como a las 3 de la mañana que pasó eso, que se derrumbó. Gracias a Dios mi tía pudo salir porque ella escuchó el ruido, y entonces ella pudo salir, por eso no pasó nada. No, ¿Pero nada. ¿Su abuela se ve un poco afectada? Sí, ella sí, porque se le subía la presión. ¿Y cómo, qué está tratando la manera de rescatar algunas pertenencias? Sí, las cosas de mi tía, porque ella era la que vivía en ese cuarto, ¿verdad? Las fuertes lluvias finalmente cedieron la tierra, llevándose todo a su paso. Familiares, amigos y vecinos ayudaron a los afectados. Ahora la incertidumbre es ¿dónde vivirán? Solo el mío se quedó y el de mi hija fue el que se cayó. ¿Esta es la primera vez que pasa esto? ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez. Bueno, y ya su hija acaba de decir que se van a ir de aquí, que ya no pueden vivir acá. Ajá. ¿Dónde van a vivir ahora? Allá con mi hija arriba. Allá vamos a ir a dormir. Mientras que vamos a componer vamos a levantar la covacha otra vez. ¿Aquí mismo? Oh. Pero es peligroso, dicen. Oh. Pero es peligroso. ¿Va a vivir aquí todavía? Sí, es peligroso. ¿Será? Sí. Vamos a ver. 7 personas vivían juntas, ahora vivirán momentáneamente con un familiar. Y es que con las lluvias diversos sectores del país han quedado inundados, perjudicando a decenas de familias. La situación es a consecuencia del cambio climático. El ingreso de un nuevo frente frío desde el pasado domingo por la tarde ha aumentado el número de afectados por inundaciones, confirma la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED. Hablamos de departamentos como Retalhuleu y Suchitepeques, en donde son más de 400 las personas que han resultado afectadas, 77 viviendas también con daños entre leves, moderados y severos, el desborde de 4 afluentes en estos departamentos que generaban esta condición, y en sí la situación de lluvias que aún se espera en algunos sectores, principalmente en el suroccidente del país, en donde pues mantenemos un monitoreo, al igual que en sectores del norte también por el ingreso de este frente frío. El número de afectados podría aumentar ante la amenaza del ingreso de por lo menos 10 fenómenos naturales. Bueno, por el tema de frío ya tenemos el protocolo por descenso de temperatura que va a partir de este mes hasta febrero, marzo del próximo año. Se han previsto más de 70 centros que puedan funcionar en todo el territorio guatemalteco. Ya hay unos que están previstos por parte de las autoridades a nivel municipal o departamental próximos a habilitarse, pero es una decisión que corresponde ya a las autoridades de cada una de las jurisdicciones el habilitar estos lugares. Telediario, información actual. Autoridades del INSIBUME han dicho que estas lluvias continuarán hasta el miércoles o jueves de esta semana y la temporada de frío ya inicia. Así es que vale la pena abrigar bien a los adultos mayores, a los de la tercera edad y también a los niños, Vanessa. Sí, sin duda alguna, y mantener monitoreos constantes si considera usted que vive en una zona de riesgo. Vamos a una pausa comercial cuando son las 7 de la noche con 18 minutos y ya volvemos. 23 minutos, seguimos informando aquí en Telediario. El Ministerio de Finanzas y otras instituciones estatales carecen de fondos. Todo ocurre por la falta de recursos al no alcanzar los techos de recaudación previstos en el presupuesto 2015.
La baja recaudación mantiene sin liquidez al Ministerio de Finanzas Públicas, lo que ha provocado crisis en el sistema de salud principalmente, y muchas carteras aún esperan les sea trasladado el presupuesto para estos últimos 2 meses. Sin embargo, la brecha fiscal al día de hoy asciende a 4.261.4 millones de quetzales, incluidos los 1.200 millones de quetzales del impuesto de la telefonía, que no se han alcanzado después de que el techo de recaudación fijado es de 52.2 millones de quetzales. Si las cosas no se daban, por ejemplo, los impuestos que al final fueron declarados inconstitucionales y no están vigentes, ahí tenemos una brecha de 1.344 millones. Hemos tenido algún impacto por el precio del petróleo y la devaluación del quetzal, perdón, la apreciación del quetzal en este caso. Y esos dos efectos han generado alrededor de 2.000 millones menos. El Ministerio de Finanzas confía que a través de las aduanas se logre recaudar lo que aún está pendiente para alcanzar los 52.2 millones, debido a que las aduanas reportan 35 millones de quetzales diarios de recaudación. Pero mientras tanto, ¿qué pasará? Si usted tiene una brecha de 4.200 millones, tiene que ver cómo readecua todo lo que había programado para poder hacer las asignaciones presupuestarias. En los últimos 3 años no se ha logrado recaudar las metas establecidas por la Superintendencia de Administración Tributaria. Telediario, información actual. Uno de los desafíos que afrontará el próximo gobierno es la distribución equitativa del presupuesto, cuyo mayor porcentaje lo absorbe el funcionamiento. Analistas y organizaciones internacionales demandan un presupuesto que reduzca la desigualdad y que contenga soluciones a la grave problemática socioeconómica en Guatemala, por lo que en un foro recomendaron mantener sin recortes el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, que oscila en 72.430 millones de quetzales. Es un presupuesto ya de por sí muy limitado y con muchas rigideces, cerca del 90% del presupuesto tiene ya rigideces, con lo cual solo el 10% restante es un espacio para poder cumplir, por ejemplo, con las cuestiones más elementales de la operación del Estado. Pueden ser alquileres, electricidad, agua, teléfono. Entre las recomendaciones, ICEFI también urgió al gobierno electo a concentrarse en el esfuerzo por elevar la carga tributaria para financiar el presupuesto nacional. Los presupuestos públicos no le pertenecen ni a los congresistas ni al gobernante, le pertenecen a la sociedad y deben construirse para buscar la igualdad. El proyecto de presupuesto de 2016 es muy limitado, si se reduce continuará habiendo problemas de gobernabilidad. Para Naciones Unidas, los desafíos del país son muchos y si se disminuye el proyecto de presupuesto actual, no podrían alcanzarse objetivos específicos que fortalezcan la salud, educación, transparencia y el combate a la corrupción, entre otros temas. Sabemos que Guatemala es un estado pobre, en el sentido que es el estado que tiene el presupuesto el más reducido, vamos a decir, de casi el mundo. Con este presupuesto ya no se puede hacer mucho, entonces de reducirlo, sabemos que si se reduce, de nuevo, los que van a sufrir de esta reducción serán las personas más pobres. Los analistas concluyen que el proyecto de presupuesto para el 2016, presentado por el Ejecutivo, evidencia la desatención en salud pública y educación, pero es una de las propuestas un tanto acertadas comparadas con otras. Telediario, información actual. Una nueva iniciativa para crear un impuesto destinado a financiar el combate a la corrupción, entre otros objetivos, fue presentada en el Congreso de la República. A este proyecto se refieren profesionales del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. El Bloque Legislativo Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, presentará una iniciativa de ley denominada Financiamiento Adicional para el Combate a la Corrupción y para el Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad Ciudadana, misma que incrementará el impuesto a empresas que obtengan ganancias anuales por más de 5 millones de quetzales, a empresas que realicen ventas mensuales por un monto de 5 millones de quetzales y a personas que devenguen salario de más de 50,000 quetzales mensuales. De acuerdo con la iniciativa, se estarían recaudando de entre 1.100 millones y 2.200 millones de quetzales, mismos que se estarían distribuyendo a las entidades que están involucradas en la justicia del país. De la recaudación adicional que se logre, el 30% iría para el Ministerio de Gobernación, el 30% para el Ministerio Público, y ahí lo que esperaríamos sería el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción de la FESI y la ampliación geográfica del Ministerio Público. Ellos lo han solicitado.
30% para el organismo judicial, 5% para el INASIF, 2% para el Instituto de la Defensa Pública Penal, 2% para la Secretaría de Bienestar Social, esto por el tema de los menores en conflicto con la ley penal, y el 1% para la Procuraduría General de la Nación. La iniciativa incluye destinar montos adicionales al presupuesto de las instituciones como el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el organismo judicial, destinando cantidades de entre 330 millones y 660 millones de quetzales. Asimismo, entre 55 y 110 millones para el INASIF, un aproximado de entre 22 y 44 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Secretaría de Bienestar Social, y entre 11 y 22 millones para la Procuraduría General de la Nación. La iniciativa es la materialización de la propuesta del impuesto contra la impunidad que propuso el titular de la CICIG, y de ser aprobado se podría ampliar el trabajo de investigación en el país. Sin embargo, esta tiene que ser presentada al Pleno en próximos días para ser conocida después de ser analizada por entidades sociales como el ICEFI. Telediario, Información Actual. Hablemos ahora de información internacional. El presidente Barack Obama dijo este domingo que el grupo Estado Islámico no puede dar un golpe mortal contra la Unión Americana. El gobernante advirtió que reaccionar exageradamente a los ataques de París sería caer en el juego de los milicianos. Vamos a destruir esta organización terrorista, prometió. Desde que varios milicianos de Estado Islámico mataron a 130 personas en Francia hace 9 días, la estrategia de Obama ha sido objeto de cuestionamientos repetidos. Vamos a destruirles. Queremos estar seguros de que no vamos a perder nuestros valores y nuestros principios. Ayudaría que Rusia dirigiera el foco de sus ataques contra el Estado Islámico. Creo que tras el derribo del avión ruso que ellos han reivindicado, Putin es cada vez más consciente de que suponen una amenaza mayor que ninguna otra en la región. Seguimos informándole en Telediario. Por decisión de la presidencia fue destituido del cargo el subdirector de inteligencia Óscar Germán Platero. El cambio ocurre después de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Este lunes el organismo ejecutivo oficializó la destitución del capitán Óscar Germán Platero Trabanino, nombrado el pasado 17 de noviembre por la titular de la cartera de Gobernación Eunice Mendizábal para el cargo de subdirector de la Dirección General de Inteligencia Civil. Si él tomó ya la decisión, pues entonces la conoceremos en breve. Desde que las autoridades del organismo ejecutivo dieron a conocer el nombramiento de Platero Trabanino, la polémica no se hizo esperar, pues varias organizaciones de derechos humanos cuestionaron la decisión, afirmando que en sus funciones de militar, fue partícipe del conflicto armado interno. Telediario, Información Actual. El Departamento de Comunicación Social de la Corte de Constitucionalidad informó la tarde de este lunes que los magistrados titulares habrían devuelto el bono que se recetaron hace semanas atrás como productividad y que era por una cantidad de 72,000 quetzales para cada uno. En total, lo distribuido ascendió a 288,000 quetzales por 4 magistrados titulares, ya que la suplente María de los Ángeles Araujo, por condición, no lo recibió. Hora después de entregado el referido bono, el magistrado Roberto Molina Barreto reembolsó el dinero, y en las recientes horas se informó que, en respuesta a la crítica que existió en las redes sociales, la magistrada presidenta Gloria Porras y los titulares Héctor Hugo Pérez Aguilera y Mauro Chacón, desde el pasado 12 del presente mes, entregaron en tesorería la cantidad recetada como bono de productividad. En total, entre todo el personal que labora, fueron distribuidos 3 millones de quetzales en concepto del bono. En otro tema, el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, no pudo ser juzgado en un procedimiento abreviado, pero sí fue beneficiado con una medida sustitutiva y quedó en libertad. Parecía que todo estaba arreglado para que el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, lograra una pena mínima y así evitar ir a juicio por su participación en el caso conocido como Redes. La Fiscalía Especial contra la Impunidad incluso pidió 2 años de prisión en su contra. Sin embargo, la juez decidió. La juzgadora considera no admitir la vía solicitada por estimar conveniente el procedimiento común para un mejor conocimiento de los hechos,
por lo que se rechaza el requerimiento fiscal. La defensa aprovechó el momento para solicitar que Rodas dejara la prisión por medio de una medida sustitutiva, esto por la supuesta colaboración y el hecho de haber aceptado los ilícitos en su contra, debido a que, según el ente investigador, él estuvo interviniendo por tráfico de influencias con una corporación de energía. Pero la Fiscalía, que en un principio quería una sentencia rápida, se opuso a la petición. Sin embargo, la jueza aceptó que el procesado deje la cárcel. Y al no haber peligro de fuga ni de obstaculización a la averiguación de la verdad, declaro con lugar la revisión de la medida de coerción decretada en contra del procesado Edwin Ramón Rodas Solares por el delito de tráfico de influencia. Se revoca el auto de prisión preventiva decretado por este juzgado el 17 de julio de 2015. En tanto, los demás indicados, incluido el yerno del exmandatario de la República, Otto Pérez Molina, continuarán privados de libertad. Esto porque la defensa sugirió que estarían solicitando una medida sustitutiva hasta que se presente la acusación en contra de Edwin Rodas. Con imágenes de Santos Lainer, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual. Por otro lado, la exvicepresidenta Roxana Valdetti continuará hospitalizada, según un informe del INASIF. El tratamiento debe hacerse en el centro asistencial donde actualmente está recluida. A pesar que el Ministerio Público y la CICIG se oponen a que la exvicepresidenta Roxana Valdetti continúe hospitalizada mientras es investigada por ser supuesta líder de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea, este lunes, el informe del INASIF indicaba que ella no puede ser trasladada a prisión mientras es examinada por otra supuesta bacteria. Tanto al germen que está infectando como al medicamento que se le está administrando. Entonces habría que ver la evolución de la persona, pero un tiempo promedio estimaría yo de 2 a 3 semanas para completar el tratamiento intravenoso y después continuar con un tratamiento por vía oral. El juez de mayor riesgo por la recomendación del INASIF indicó que se debe continuar con la evaluación de la procesada. Pues en ese sentido, yo considero que lo prudente es que se mantenga en la misma situación y posteriormente ya no vamos a programar fecha, sino que vamos a calcular de 2 a 3 semanas, como lo dice el médico, esto a partir que le están suministrando el antibiótico. Lo extraño fue que el director de INASIF dice que Valdetti puede llevar un proceso ambulatorio fuera del hospital de especialidades. Pues sí, ya lo hemos dicho, se le han dado todos los tratamientos habidos y por haber, con antibióticos y con todo lo demás. Entonces nosotros consideramos que al retiro de esto ya se le podría pues regresar a su lugar y que siga su procedimiento como tal. Los días pasan y el Ministerio Público debe entregar la acusación en contra de la exvicemandataria al finalizar esta semana, mientras ella sigue hospitalizada y no en prisión como muchos guatemaltecos lo han requerido. Telediario Información Actual. Y en otro tema, el embajador de China a Taiwán visitó al presidente del Congreso de la República. Embajador, de veras un honor y un privilegio que nos esté visitando, podamos ahí establecer lazos de comunicación y de amistad para continuar el trabajo que tanto ustedes como su país, su gobierno han hecho siempre con Guatemala. Gracias. De nuestra parte también, porque pensamos que no solamente que Guatemala es un país tan amigo de nosotros, ¿no?, sino para usted también. Esta semana es una semana decisiva para nosotros como Congreso, pero también para Guatemala, porque es una semana donde se debe aprobar el presupuesto nacional de gastos. Imagínese, embajador. Y dentro de ese presupuesto está también la carretera para el norte, para el Atlántico. Es mi tarea, mi trabajo, para mejorar las relaciones de ambos lados. Y yo creo que esa carretera es bien importante para Guatemala y que bajo su liderazgo, que durante este presidente del Congreso. Me place a mí, pues en este momento, yo como presidente del Congreso, poderlo saludar y decirle que en nombre del pueblo de Guatemala, queremos mantener
esa buena relación, esta amistad que ha surgido desde hace muchos años, y desearle a usted también que la estadía en Guatemala sea muy fructífera, muy apropiada, y que se sienta como que en su país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Llegó el momento de los deportes en Telediario. Iniciaremos hablando en el deporte nacional que es presentado por Comex en relación a la primera división. Los resultados que, por cierto, ya inicia la fase más importante del segundo torneo en relevancia en nuestro país después de la Liga Nacional. Todo lo que tiene que ver a la primera se pondrá ya en definición en los próximos días. Pinturas Comex al 2x1 presenta el deporte nacional. Este fin de semana se realizó la última jornada de la Liga Primera División del fútbol guatemalteco, quedando así los resultados en el grupo A. Chantla se impuso 2-0 al Puerto de San José, la Nueva Concepción le ganó 3-0 al equipo de Halcones, Huehueteco se impuso 3-1 al equipo de Varillas y el Puerto de Iztapa se impuso 3-2 a Escuintla Heredia, mientras que en el grupo B así quedaron los resultados. Quiriguá empató a 2 goles con el equipo de Zacachispas, Sanarate empató a 1 gol con el equipo de Misco, Comunicaciones B se impuso 2-1 al equipo de Sayacché, Aurora le ganó 2-0 al equipo de Carchá y el equipo de Jocotán se impuso 5-1 al equipo Cabrones de Bárcenas. Así quedaron las fases finales en los cuartos de la Liga Primera División. Misco recibirá al equipo de Escuintla Heredia, Sayacché ante la Nueva Concepción, Chantla enfrentará al equipo de Comunicaciones B y el Puerto de Iztapa enfrentará al equipo de Aurora este 25 de noviembre. El Rally La Baja 1000, que se efectúa en Baja California, Estados Unidos, dejó en el segundo lugar al piloto guatemalteco Francisco Arredondo durante la 49 edición de esta competencia. La Baja 1000 es una de las competencias más duras del mundo, en la cual los pilotos se enfrentan a más de 1000 millas del desierto, arena y rocas del estado. El nacional participó en el Team Bremen y compartió la moto Honda 450 centímetros cúbicos con otros 3 pilotos, mientras que el guatemalteco fue el tercero en subirse a la motocicleta y manejó 185 millas entre las localidades del Crucero y San Felipe. Esta fue la última carrera del año para Francisco Arredondo, previo a participar en el Rally Dakar 2016 que iniciará el próximo 3 de enero en Buenos Aires, Argentina. Muy buena noche. En este inicio de semana pasamos a conocer cuál será el clima para las próximas horas, ya que amanecíamos con lluvia. Esto es debido a un sistema de alta presión, así como también a la velocidad del viento, la cual ha incrementado. Así que prepárese porque estas lluvias se extenderán hasta el día miércoles. A partir de ese día ya las temperaturas estarán disminuyendo y entraremos a estos frentes fríos que son propios de esta temporada de fin de año. Vemos ya en nuestro mapa la imagen satelital y es que en esta imagen queremos mostrarle que algunas nubosidades estarán presentes principalmente en el Caribe. Las lluvias no se descartan para el departamento de Izabal y las Verapaces. Máximas de 22 grados para Alta Verapaz, mientras que Izabal con 27. La región norte, el departamento de Petén con 29. En oriente, departamentos como Zacapa y Chiquimula con 33 grados centígrados. Jutiapa con 32. La ciudad capital con 22. El sur de Guatemala, una jornada calurosa con 32 grados centígrados. Y en occidente, máximas que podrían estar oscilando entre los 20 y los 23 grados centígrados. Es en horas de la noche que disminuyen drásticamente las temperaturas, afectando principalmente departamentos de occidente. Quetzaltenango con una mínima de 11 grados centígrados, Huehuetenango con 14, la región central con mínimas de 16, al igual que Alta Verapaz, el sur de Guatemala, un ambiente fresco por la noche, mínimas de 25 grados, al igual que la costa de Jutiapa. En oriente, Zacapa con una mínima de 24, Izabal con 23 grados centígrados, la región norte con 22 grados. Conocemos rápidamente la información del sol para conocer a qué hora estará amaneciendo, y es que vemos que mañana martes amanecerá a las 6 de la mañana con 7 minutos y anochecerá a las 17 horas con 30. La fase lunar que tenemos esta noche también se la mostramos ya en la pantalla y es de cuarto creciente a luna llena. Es así como nosotros damos fin a este recorrido que hacemos por los diferentes departamentos. Les recuerdo que las lluvias estarán presentes, así que por favor tome las precauciones necesarias. Lo esperamos mañana a las 5:45 en Telediario al Amanecer. Soy Maciel Carrillo. Feliz noche.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, qué placer saludarles a través de Telediario. En esta oportunidad queremos comentarle que estamos ya dispuestos a partir de esta semana a trabajar un tema de seguridad, y es que a partir de hoy vamos a conocer principalmente los desafíos y los retos a los cuales estarán expuestas las próximas autoridades en cuanto a este tema, y es que precisamente se puede partir desde el tema financiero, que es uno de los principales que ha afectado a las diferentes carteras de las diferentes administraciones gubernamentales, y es que precisamente como en otras instituciones estatales, el Ministerio de Gobernación carece de recursos económicos. Tal es la situación pues que merma el servicio de seguridad que tienen que prestar, aunque hacen esfuerzos, según lo afirman algunas autoridades. Necesitaríamos un aproximado de 1.000 millones más para poder satisfacer completamente las necesidades de seguridad, específicamente en el territorio nacional. Esa es la cifra que aproximadamente requiere el Ministerio de Gobernación para implementar nuevas técnicas o proyectos de seguridad pública en todo el país, la cual hasta ahora sigue dejando tasas de criminalidad significativas. Hasta ahora, la cartera del Interior sigue trabajando con un presupuesto mermado que en las diversas administraciones se ha destinado a otras utilidades y ha perdido el sentido principal. El Ministerio de Gobernación tiene una asignación presupuestaria de 4.500 millones de quetzales aproximadamente. Más de 3.000 millones, 3.100 millones son asignados aproximadamente para la seguridad pública, específicamente para Policía Nacional Civil. Un estudio del Grupo de Apoyo Mutuo revela que actualmente existen 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo el departamento de Escuintla el principal, seguido de Zacapa y Chiquimula, pese a que el año pasado Guatemala ocupaba el tercer lugar. Sin embargo, las autoridades atribuyen una disminución a las acciones implementadas. Tenemos planes en materia de prevención, tenemos planes en materia de seguridad del transporte colectivo, tenemos planes específicamente para desarticular y prevenir todos los actos de corrupción que actualmente se generan en el país, y tenemos algunos planes que van destinados específicamente a seguridad ciudadana. El funcionario señala que para la actual gestión que asumió en mayo último ha sido difícil manejar los recursos debido a la crisis financiera y política del país, debido a que los principales recursos fueron destinados para darle cobertura a las 400 marchas pacíficas que hubo en el país en contra de la corrupción. Telediario, información actual. Y es que un tema bastante coyuntural que se ha dado mucho en las últimas semanas es precisamente el presupuesto que debe aprobarse en el Congreso de la República. Tal es el caso que pues es escaso el tiempo que le queda a este organismo para depurar o adecuar el proyecto de presupuesto 2016. Según expertos, pues lo primordial sería garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto. Los ministerios de Salud, Educación, Comunicaciones y Gobernación figuran entre las tres principales carteras que erogan más gasto público. Por lo tanto, economistas consideran que el análisis sobre el presupuesto y la aprobación que se hace en el Congreso de la República debiera tener en cuenta el requerimiento de dichas instituciones. En este análisis que en este momento realiza la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, pues tengan esto presente para, como nosotros hemos recomendado en otras ocasiones, proteger ese gasto social, el gasto del Ministerio de Educación, el gasto del Ministerio de Salud, el gasto del Ministerio de Gobernación. Creemos que es un gasto social esencial que no debe ser alterado. Los analistas coinciden en que los actos de corrupción son los que han llevado a que el manejo de recursos se vea limitado, y el Ministerio de Gobernación no es la excepción. El Ministerio ha estado sacudido por mucha corrupción asociada principalmente al tema de las contrataciones. Y creo que ahí se ha dado un gran paso adelante con las reformas a la ley de contrataciones que ahora se aprobó en el Congreso. Entonces yo sospecho que eso va a ayudar mucho a que el Ministerio de Gobernación pueda hacer mejor su trabajo, en la medida que las contrataciones ahora van a estar sujetas a más competencia, a mejores regulaciones, a juntas que normen mejor el proceso, y ahí creo que los costos entonces pueden reducirse y ser más eficientes. De esa cuenta, aseguran que para poder mantener un presupuesto balanceado deben tener en cuenta tres aspectos: la transparencia, la planificación y los resultados. Definitivamente las nuevas autoridades van a tener que analizar y dar muestras claras a la población de esa calidad y transparencia de esos recursos que son escasos durante los primeros meses de su gestión,
porque eso es una solicitud que hace la ciudadanía. Antes de hablar de incrementar impuestos, pues ellos quieren ver, después de los casos de corrupción que se conocieron, que los recursos que pagan a través de sus impuestos son ejecutados con transparencia y con calidad. ¿Qué ha ocurrido también? Es que no hay una planificación constante, solo se atiende a la coyuntura y se deja de lado los problemas estructurales, los problemas de base. Y entonces así se va postergando y son asignaturas pendientes que se van acumulando a través del tiempo, y cuando se quiere atender, la inversión tanto en recursos económicos, humanos y tecnológicos es mucho mayor que cuando inició el problema. Realmente medir resultados. Hay un indicador ahí básico que es la tasa de homicidios de Guatemala. Yo creo que eso se debería medir por departamento y evaluar cómo los recursos por departamento contribuyen o no a reducir esa tasa de homicidios. Y así como esas, hay otros indicadores en materia de seguridad. Telediario, información actual. Y con esto nos damos cuenta entonces de las debilidades principalmente financieras que tiene el Ministerio de Gobernación, cuya cartera es la que primeramente se encarga de la seguridad pública. De aquí en adelante entonces vamos a tratar diversos temas a lo largo de los siguientes días de esta semana, como será tanto el sistema penitenciario, el sistema carcelario, asimismo la seguridad privada, y eso sin dudar a dudas también la tasa de homicidios, que Guatemala, como bien sabemos, sigue siendo alta. Así que por favor les suplicamos no perder la sintonía en las diferentes emisiones de Telediario, que seguramente pues estaremos informándoles acerca del tema de seguridad en Guatemala. Más adelante viene Andri y Vanessa con más información. Mientras tanto vamos a un corte comercial. De vuelta con más información. Abundan en las calles aquellos que acosan a las mujeres a cualquier hora y lugar. Esta molestia impulsa a un grupo de mujeres a crear un sitio en internet para denunciar y que la población y autoridades se enteren de esta situación. Seguí corriendo y pues ignorándolo como siempre, y hasta el punto en el que una persona que iba en un carro me dijo, pues comparando sus fluidos o su eyaculación con mi sudor y cómo eso, yo podría sudar más encima de él o algo relacionado a eso. Entonces pues yo terminé con muchas náuseas, ya no pude seguir corriendo, tuve que regresar a mi casa. Y es que cada día, mujeres y personas de la diversidad sexual son víctimas de acoso callejero. Lamentablemente, muchos consideran que esto es algo normal, porque no se puede denunciar y solo queda a las mujeres callar y muchas veces sentirse hasta culpables de las groserías a las que son víctimas. Hola muñequitas, ¿a dónde la llevo? ¿Te doy jalón, mami? Nuestro objetivo es evidenciar el acoso callejero como un tipo de violencia. Sabemos que las mujeres sufren esta violencia desde la adolescencia. En su mayoría son mujeres las víctimas, pero también hay otros géneros que sufren este tipo de violencia y el acoso callejero. Por esa razón, un grupo de mujeres decidió crear un observatorio contra el acoso callejero, el cual pretende a corto plazo crear una cultura de denuncia. Lo que pretendemos a corto plazo es primero visibilizar la violencia, también tener acciones educativas. Creemos que la educación es un medio a través del cual podemos desnormalizar y hablar el tema. Hola nena, qué bonitas piernas las que tenés. Según el observatorio, es necesario que desde el hogar se formen los valores para que algunos hombres quienes acosan también piensen en su esposa, madre, hermanas e hijas. Pero es una situación que se ha trasladado también a los buses y que lamentablemente se ha normalizado en la sociedad, que empieza por un piropo, sin embargo se va trasladando también hasta el toqueteo, digamos, y como vulgarmente se dice, la metida de mano, y que muchas veces se normaliza y que lamentablemente los hombres tampoco hacemos nada para evitar eso. Nos molesta esa situación respecto a nuestras novias, nuestras hijas, nuestras mamás. Sin embargo, muchas veces replicamos esas prácticas que se han normalizado. A través de la página www.okcgt.org, las mujeres podrán denunciar cualquier tipo de acoso callejero para que se visibilice y se cuenten con las estadísticas necesarias para buscar iniciativas de ley que permitan algún día poder caminar con cualquier tipo de ropa sin miedo a ser víctimas de acoso. Telediario, información actual. Este domingo tendremos transmisión desde el Obelisco. Así que le invitamos a que nos acompañe, ya que hay más información al respecto.
Cuando se acercan los últimos meses del año, en la familia de Telediario, la alegría y emoción llega a cada corazón de los que allí laboran. Con entusiasmo, amistad y sinceridad, vuelve a nacer la magia de la época navideña. Sonreírle a todos y en paz vivir la vida. Un abrazo, una sonrisa, una horchata. Compartir con los televidentes una canción y contagiar el espíritu de amor y paz es el objetivo, pues a pesar de las circunstancias adversas, el optimismo debe ser siempre el sentimiento de cada guatemalteco. Así fue la emoción del primer día de grabación, lleno de ambiente, preparando un musical que contagie el nacimiento del niño Jesús. Telediario, en esta época, le desea lo mejor. El estreno del spot navideño de Telediario se llevará a cabo precisamente el domingo durante la transmisión allá desde el Obelisco, así que no se lo pierdan. Así terminamos Telediario esta noche, pásela muy bien y nos vemos mañana. Buenas noches.